Hola mis queridos hermanos, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga a todos. Hoy estaremos hablando un tema muy importante en la iglesia. Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de nuestro Señor Jesús? Hay muchas cosas, hay muchos ejemplos, hay muchos factores. Pero en este caso he escogido uno, es la moda. La moda también nos puede alejar de las cosas de nuestro Señor Jesús. Vamos a centrarnos al fondo de la palabra de Dios. Pues a veces hay modas en el mundo, por ejemplo, los pantalones pegados, por ejemplo, los peinados, muchas cosas. Y a veces hay cristianos o habemos cristianos en las iglesias que esa moda del mundo la metemos a la iglesia con tal de tener contentos a los jóvenes que están en la iglesia. Mi hermano, la palabra de Dios dice que Dios no cambia, Dios no está de moda. En Hebreos 13:8 dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, Dios no cambia, hermanos. A veces sabemos muchos pastores, sabemos predicadores, sabemos evangelistas que permitimos que esas modas entren a la iglesia. Tengamos mucho cuidado. A veces se salen muchas cosas que el mundo las vive y en la iglesia también se viven las cosas igual. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15, nos dice que el que nos podrá separar del amor de Dios es, en este caso el tema que he escogido, la moda. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No ames al mundo. Quiere decir que no ames las cosas que hace el mundo. No ames las modas, no ames las fiestas, no ames lo que el mundo hace, ni las cosas que están en el mundo. Porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque a veces preferimos tener las cosas del mundo o estar en las cosas del mundo que buscar del Señor, que ir a la iglesia, que ir a congregar, que ir a predicar a las casas, ir a predicar a las calles. Eso nos aleja del propósito de Dios, las cosas del mundo. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. También dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. Esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Esas cosas a veces que te hacen pasar tiempo, cosas que tú le das más importancia antes del Señor, son cosas pasajeras, son cosas que mañana, pasado, se terminan, se rompen y se van. Y esas cosas, por culpa de esas cosas que tú le diste más importancia, te estás alejando de las cosas de Dios. Alguien me está comprendiendo, amén. Te estás alejando de las cosas de Dios, pero dice, y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas del mundo pasan, eso lo sabemos, pero somos ciegos que no queremos aceptar. Nos aferramos tanto a este mundo, a las cosas materiales, a las cosas que no tienen valor espiritual, les damos más valor antes que ir a congregar, a predicar, y esas cosas no sirven. La Biblia dice que todo lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que mis hermanos, ánimos, vamos a luchar, vamos a perseverar en este camino, en esta carrera que hemos escogido. Pablo dijo en una ocasión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué dijo Pablo estas cosas? Porque hay cosas, por ejemplo, si tú te vas al parque, te vas a la playa, te pones a escuchar música mundana.
por ejemplo. La Biblia no prohíbe eso, pero eso no te edifica a ser un cristiano. Eso no te edifica, no te construye, no te ayuda a avanzar en los caminos del Señor. Por eso todo me es lícito, pero no todo te conviene. En otras palabras, no conviene estar en las cosas del mundo porque no te va a edificar en la vida espiritual. Mateo 23, capítulo 15, pues también nos habla el Señor y nos dice muchas cosas. Lo vamos a leer a la luz de la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, nos dice el Señor. Les hablaba a los escribas, pero también esta palabra es para nosotros. Porque recorréis mar y tierra para ser un proselito, y una vez que lo hacéis, 2 veces más hijo del infierno. ¿A qué se refería con esto el Señor Jesús? A veces hay muchas iglesias que sacan a los jóvenes del vicio, de la drogadicción, pero los meten a la iglesia y en la iglesia hacen las mismas cosas del mundo. Hay discotecas cristianas en Estados Unidos, hay bares cristianos, hay de todo. Meten a la iglesia payasos, parece que fuera un circo. Entonces el Señor nos estaba hablando de estas cosas, nos estaba advirtiendo que estas cosas iban a pasar. Amén, gloria a Dios. Pero los pastores, los que permiten esto, porque si habla de santidad, pues la iglesia tiene que prepararse en santidad. El Señor dijo que venía por una iglesia pura, sin mancha de pecado. Eso es lo que debemos seguir, eso debemos construir, debemos fomentar para que la iglesia se mantenga limpia, para cuando venga nuestro Señor Jesús, nos vayamos con Él. Pero a veces tenemos pastores, predicadores o los mismos líderes, tenemos un espíritu de cobardía que no declaramos, que no enfrentamos el pecado que se vive en las iglesias. El Señor dijo que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y dominio propio. Pero eso hay que hacerlo valer. Y sabes a lo que se refiere, porque a los pastores, habemos personas que vemos el pecado, nos hacemos los estúpidos, nos hacemos los locos. Nosotros no afrontamos al pecado. Pero hay una cosa que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, ¿a dónde irán? Al lago de fuego. No esperemos que seamos, ojalá no estemos en la lista de los cobardes que habla Apocalipsis 21:8. Aunque la iglesia sea de lámina, aunque la iglesia sea de esteras, aunque la iglesia sea de madera, pero la casa de Dios se respeta. La casa del Señor se respeta, amados hermanos. Porque a nuestro Señor Jesús no le impacta la cantidad de personas que hay en un templo. Al Señor lo que le impacta es que esa cantidad de personas reciban la palabra, vivan en santidad, como dice la palabra de Dios, que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Tengamos cuidado, hermanos. Si le hablan de pecado, dicen cómo maltrata a los hermanos, cómo maltrata a las ovejas, y empieza a criticar. No es eso. Los predicadores de la iglesia primitiva, los apóstoles, ellos declaraban el pecado, afrontaban el pecado. Amén. La palabra no ofende a las ovejas. La palabra no maltrata a las ovejas. Los que se ofenden son los cabros. Pero las ovejitas escuchan. Como dice la Biblia en Salmo 125, que los que son de Jehová no se mueven, sino que permanecen para siempre. Les digan lo que les digan. Porque esta palabra que te hace sufrir, esta palabra que hoy te hace sentir que te estás actuando mal, esta palabra es la que te va a llevar al cielo.
La Biblia también nos dice que esta palabra es medicina para tu cuerpo y refrigerio para los huesos. La palabra no ofende a las ovejas. La palabra te va a ofender cuando tú estás mal delante del Señor. Cuando tu corazón está mal delante del Señor, ahí la palabra te va a confrontar, la palabra te va a clavar, porque dice que es más fuerte que una espada de doble filo. Ahí es cuando tú vas a sentir que el Señor, que el pastor o el líder te está ofendiendo. Pero no, es la palabra de Dios la que está haciendo su trabajo. Hay muchos predicadores modernos en estos tiempos que, por ejemplo, al borracho le dicen etílico. Por ejemplo, al adúltero le dicen inmoralidad sexual. No estoy en contra de eso, pero hay personas en las iglesias, hay abuelitas en las iglesias, que si tú les hablas de eso, ellos no van a entender. No van a entender. Pues tú tienes que declarar, el borracho es borracho y el adúltero es adúltero. ¿Acaso Pablo trajo payasos? Hay muchas iglesias que traen payasos, traen muchas cosas para ganar almas, dicen, para ganarnos a los jóvenes, dicen. ¿Acaso Pablo o los predicadores de la iglesia primitiva, ellos estuvieron andando con payasos, con humo? No, 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 no. Ellos declaraban la palabra, la unción del Espíritu de Dios iba con ellos. Así que, amado hermano, el que cambia no son los payasos, el que cambia no son las discotecas, el que cambia no son las fiestas en las iglesias. Lo que te va a cambiar es el Señor, la palabra de Dios, esa te va a cambiar. Aleluya, gloria a Dios, Padre amado. Otros dicen, mejor habrían traído al profeta, porque ahora hay profetas que soplan y se cae la gente desmayada. Yo les pongo un ejemplo. Dice la Biblia que vendrán muchos profetas en mi nombre, dice el Señor. Pero hay que saber distinguir a los profetas. Hay profetas, y yo no estoy en contra de eso, pero hay profetas que son de Cristo y que los hay en estos tiempos, pero otros que no. En la Biblia no me dice, ni tampoco que los apóstoles hayan echado, o los profetas Isaías, los profetas antiguos, que hayan echado sanación soplando, no. Pero ahora tú ves predicadores modernos que con un soplo están en el piso revolcándose. Eso no, hay que saber diferenciar, hermanos. No hay que dejarnos engañar. Jesús decía, su mensaje del Señor era, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, muchos predicamos, muchos hablamos de Dios, pero lo que recibimos son críticas. El pueblo del Señor está como en los tiempos de Noé. La Biblia dice que la venida del Señor será como los tiempos de Noé, donde estaban gozando, donde estaban casándose, donde estaban bailando, tomando. El mundo no se daba cuenta y ahora están igual. Uno les habla del Señor, les dice, Cristo viene pronto. Pues no, la gente no hace nada, no se preocupa. Mateo capítulo 7, versículo 6 nos habla también el Señor. Lo vamos a leer en la bendita luz de la palabra para poder entender y comprender esta prédica y tan precioso que es el amor de nuestro Señor Jesús. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que lo pisoteen y los vuelvan y los despedacen. No demos lo santo a los perros, dice. Pero en Proverbios capítulo 9, versículo 4, nos habla otra vez. Proverbios 9, 4. Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid y comed mi pan y bebed mi vino, que yo he mezclado. Ven acá, dice, a los faltos de cordura.
hay que tener esa cordura fuerte. Y el Señor los llama, nos llama a todos, porque todos nos somos faltos en sabiduría, en conocimientos y en muchas cosas. Pero el Señor nos llama a todos. Bueno, mis queridos hermanos, el Hijo de Dios no se molesta con la palabra. Hermanos, si a mí me afrontan con la palabra, gloria a Dios, porque esta palabra que hoy me hace doler a mi pecho es la palabra que me va a llevar a la gloria celestial. Yo prefiero que ahora un hermano o un predicador o alguien me diga las cosas que yo estoy haciendo mal y que no me diga el Señor Jesús cuando venga y me quede. Prefiero que me digan ahora que tengo opción a arrepentirme y a cambiar lo que estoy haciendo mal. Así que mis amados hermanos, no quiero que se enojen cuando alguien los reprende en la iglesia. No quiero que se molesten. No quiero que pasen esas cosas. Porque la palabra de Dios también dice en Hebreos, también nos dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 5, dice que cuando somos reprendidos, dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Gloria a Dios. Dice el Señor que al que ama, lo disciplina y azota a todo aquel que lo toma por hijo. Y si soportáis la disciplina, te llamas hijo de Dios. Y si no la soportáis, eres un bastardo. Así que muchas veces en la iglesia te vas a sentir cosas como que te estarán ofendiendo. Pero eso viene de parte de Dios. No te enojes. Al contrario, agradece cuando seas disciplinado por el pastor, por algún líder en la congregación. Bueno, que Dios te bendiga y que esto sea